Contabilidad post-pandemia. La pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en la economía mundial y, por lo tanto, también ha tenido un impacto en la contabilidad. A medida que el mundo se adapta a una nueva realidad, la contabilidad también tendrá que ajustarse para reflejar los cambios que se han producido. El propósito de este informe de investigación es dar a conocer el impacto ocasionado por la pandemia COVID-19 en la área contable. Por ello, este informe se centra no solo en las repercusiones malas que se obtuvieron por la contingencia sanitaria, sino que lo visualizaremos de una manera objetiva, donde se debe de dejar en claro que a muchos contadores, empresas y despachos debieron tomar decisiones que los llevaron a no tener una crisis o estancamiento profesional como dentro del mercado. Si bien nuestra investigación, los datos que ha salido no son tan recientes o hay tanta variedad. Nuestro equipo 3 se ha dado la tarea de investigar por medio de la Biblioteca Digital de la UNAM para tener información correcta. Con la información recopilada pretendemos contestar algunas preguntas como: ¿cómo la pandemia impactó en la contabilidad? ¿Qué recursos tomaron los empleados de la área contable? ¿Qué efectos no visibles obtuvieron después de la pandemia? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la pandemia en la contabilidad? Una vez contestadas nuestras preguntas con la información correcta y acertada, esperamos comprobar nuestra hipótesis que se ha planteado, esta es: la toma de decisiones cobró gran importancia para las empresas y contadores para realzar la economía y superar la crisis por COVID-19. Hoy en día se pueden ver grandes cambios en el área contable debido a la pandemia de COVID-19. Algunos recursos que implementaron los contadores para continuar con su labor fueron las TIC. Para poder verificar nuestro planteamiento, es de suma importancia estar informado e indagar en investigaciones anteriores a la que se está realizando. Por ello, nuevamente la BIDI será una herramienta fundamental para este proyecto, ya que en él hemos encontrado información y antecedente de investigaciones similares a la que actualmente se está haciendo. Por ello, el marco teórico nos ayudará para tomar en cuenta los puntos que no se han tocado. También debemos identificar cuáles serían nuestras variables, esto, para identificar y mejorar nuestra investigación. Variable dependiente y la contabilidad. Variable independiente X, pandemia por COVID-19. La variable dependiente se ve alterada por la variable independiente, siendo esta el COVID-19. Los objetos de estudio serán diversos, desde las consecuencias, los cambios que trajo y el por qué fue importante adaptarse a múltiples cambios. Entre los valores que se vieron afectados por la pandemia encontramos: negocio en marcha, deterioro de activos no financieros, pérdida de inventarios. Otros asuntos: despido de personal, suspensión de convenios de trabajo, modificaciones de contratos, renegociación de deuda financiera, reclamos al seguro, medidas del gobierno para aliviar la carga fiscal, subsidios, subvenciones y exenciones fiscales, normas sobre inamovilidad del personal, pago de compensaciones, reducciones de remuneraciones y de la jornada laboral, seguro social, plan de pensiones, seguridad del trabajo, etc. Las organizaciones aún deben continuar evaluando el impacto de la crisis del coronavirus en su negocio y pensar en los riesgos e incertidumbres, o en cualquier acción de mitigación que deba incluirse como declaraciones, evaluando si el COVID-19 es un evento que implica o no ajustes en los estados financieros, analizando su impacto en las estimaciones y juicios inherentes a la presentación de información financiera, considerando si corresponde seguir preparando las cuentas sobre la base de una empresa en funcionamiento, preparando declaraciones adecuadas en caso de que la pandemia sea un evento material que no implica ajustes, considerando el trabajo de auditoría para que se termine a tiempo para presentar a terceros los estados financieros, etc. Con la búsqueda documental se pretende concretar nuestra idea sobre la contabilidad y qué fue lo que pasó en la pandemia con la misma, los contadores, como las empresas y despachos, donde las decisiones que tuvieron que tomar para seguir en el campo. Como bien se ha mencionado, en las distintas áreas contables se tomaron medidas sanitarias ante la crisis por COVID-19, y al parecer, todas son similares y con un fin en específico: no solo cuidar al personal de posibles contagios, sino que también continuar con el trabajo en una modalidad a distancia. Por ejemplo, en el caso de la auditoría, el autor Esteban Ullarra Encalado en su artículo publicado nos menciona que una medida de emergencia que se implementó fue el teletrabajo, además de que las visitas presenciales han sido canceladas. Por el lado de la emisión y firma de informes, la realizamos mediante firma electrónica en formato PDF, evitando en lo posible el envío en papel. Ullarra, 2020. Me parece que el teletrabajo jugó un rol muy importante en el contexto de pandemia,
ya que de alguna forma benefició no solo a los empleados, sino que también a los jefes, pues redujeron de manera considerable algunos gastos adicionales. Para finalizar, debemos dejar en claro que faltan puntos para poder llegar a una conclusión y verificar nuestra hipótesis sobre la contabilidad post-pandemia, cómo esta cambió y se tuvo que adaptar para seguir adelante.